Este es el día que el Señor nos dio. Cuando hayas tocado puertas, unas se cierran y otras no se abren, pero hay una que siempre está abierta para ti, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Segunda de Corintios 1:25. Bienvenidos a su programa Reflexiones. Solo en Jesús hallarás perdón, hallarás perdón. Muy buenos días, bendiciones, amados hermanos, que la paz de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Nos agrada mucho que usted nos esté escuchando en esta mañana, a usted amigo y hermano que nos escucha. Estamos a través de Radio Popular 90.9 FM, iniciando este programa de radio Reflexiones de la Iglesia de Cristo. Y esta mañana tenemos un invitado especial. Aquí en cabina tenemos a nuestro hermano Adrián Larín. Buenos días, hermano, bendiciones. Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a todos los que están escuchando y los que están en cabina también. Aquí en cabina estamos, José León les saluda en este ya mes de mayo, iniciando el mes de mayo de este año 2016. Y esta mañana queremos compartir con todos nuestros amigos un mensaje de la palabra de Dios. El alimento espiritual, el alimento que usted necesita para su alma, para llenar su ser, el alimento es la palabra de Dios. Así que en esta mañana queremos invitarle para que nos acompañe en estos 30 minutos y pueda compartir con nosotros. Usted nos puede escuchar a través de la radio convencional en el 90.9 FM aquí en la zona oriental de nuestro país, El Salvador, o si no, nos quiere ver en internet aquí en cabina, puede visitar el www.idcla14.com y puede acceder al espacio donde estamos emitiendo la señal en vivo aquí en cabina. Usted puede visitar esa página que es la página de la Iglesia de Cristo que se reúne aquí en San Miguel sobre la 14 calle Poniente. Un saludito para todos nuestros hermanos que ya están despiertos esperando para ir a la iglesia y compartir el culto de adoración en esta mañana. Así que no se despegue ahí, quédese con nosotros. En un momento iniciamos la reflexión de esta mañana. A ti, Señor, levanto mi alma. Comunícate al programa Reflexiones al teléfono 2669-5150. Esperamos tu llamada. Cristo es la esperanza para ti. Que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir. En esta mañana estaremos compartiendo con ustedes el tema de el bautismo, esperando que todos los amigos que nos están escuchando puedan tener una Biblia en sus manos y puedan acompañarnos en cada uno de los textos bíblicos para que usted pueda aprender más de la palabra de Dios. Así que dejamos con ustedes a nuestro hermano Adrián Larín. Tengan muy buenos días. La palabra de Dios va a ser leída juntamente para ustedes. En Marcos capítulo 16, verso 15-16, el Señor comisionó a sus apóstoles diciendo de la siguiente manera: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quisiera hacer referencia al bautismo porque muchas personas se preguntan
¿Por qué razón la iglesia de Cristo habla tanto acerca del bautismo? Aquí tenemos una razón. Jesús está por enviar a sus discípulos a predicar por todo el mundo el mensaje del evangelio. Y cuando les hace referencia a la obediencia que todas las personas deben de hacer, Él dice, el que creyere y fuere bautizado. No basta entonces con solo creer para ser salvo. Necesitamos ser bautizados. El bautismo del cual habla la Biblia proviene de una palabra similar en el griego, baptizo. La palabra baptizo es sumergir o de manera que cuando hablamos de un bautismo estamos hablando de sumergir a alguien en agua. No es una aspersión, no es solamente un poquito de agua, es sumergir a la persona bajo el agua. Y hay una razón por la cual, porque el bautismo también es símbolo de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos capítulo 6, verso 3 y verso 4, encontramos también las palabras del apóstol Pablo cuando él dijo, capítulo 6 del libro de Romanos, verso 3 y verso 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, note la palabra aquí, hemos sido bautizados en su muerte? De manera que cuando una persona es sumergida en las aguas del bautismo, es un símbolo de la muerte de Cristo. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De manera que para que tengamos esa vida nueva prometida por el Señor, es necesario que pasemos por este momento, el bautismo. Mucha gente me ha dicho en algún momento, yo estoy de acuerdo con eso de aceptar a Jesucristo, pero no de bautizarme, porque el bautismo es una más grande responsabilidad con el Señor. Déjeme decirle que si el bautismo que usted ha hecho es para salvación, no tiene que tener temor de la responsabilidad. Porque en primer lugar, la palabra de Dios dice aquí, en Marcos capítulo 16, verso 16, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. La garantía de nuestra salvación viene de nuestro Señor Jesucristo. Pero el verso 6 habla de que es necesario hacer haciendo una comparación entre la muerte de Cristo y nuestra muerte al pecado. Es necesario ser bautizado porque solamente así podemos andar en una vida nueva. Muchas son las personas que han cuestionado esto del bautismo en el libro de Romanos. Pero capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aparentemente aquí encontramos una contradicción entre las palabras dichas por Jesús en Marcos capítulo 16, verso 16. Y las palabras que Pablo dice, pareciera ser todo que no es necesario el bautismo para ser salvo. Pero déjeme decirle algo aquí. En el capítulo 6 del libro de Romanos, ya Pablo había hablado con hermanos convertidos en la iglesia de Roma. Personas que ya conocían del bautismo y el efecto del bautismo en la vida espiritual de todos aquellos que lo efectúan. Él estaba diciéndoles a ellos ahora, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será en vano. En relación a la incredulidad de Israel, se explica aquí los aparentes fracasos de la promesa. Muchos de los judíos no creían verdaderamente en el Señor. Pero dice la palabra de Dios, porque todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Para mí es una profecía que todavía falta por cumplirse en relación a las personas en cuanto a la obediencia al Señor. En Filipenses capítulo 2, verso 10 y verso 11, la palabra de Dios dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. No podemos confesar que Jesús es el Señor sin el bautismo. No podemos confesar
que Él tiene toda autoridad sobre toda carne si no somos bautizados también. Jesús mismo lo dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Por qué les dice estas palabras a los hermanos de Roma? Romanos es una carta, es un bosquejo, contiene el cuerpo de un bosquejo completo. De manera que Pablo está hablando de manera organizada. Se les habla acerca de la ira de Dios. Se les habla de que algunos habrían de ser incluidos en la salvación por medio de la obediencia. Y luego les recuerda a ellos que han sido bautizados y que el bautismo les ha hecho andar en una vida nueva. De manera que los hijos de Dios invocan el nombre del Señor. En cualquier lugar van a ser salvos, pero primero deben de ser bautizados para el perdón de sus pecados. Más adelante, en la carta del apóstol Pedro, encontramos también unas palabras concernientes al bautismo. En primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Este es otro texto que también las personas tergiversan, no lo leen debidamente. Nosotros estamos estimulando como iglesia a todo individuo que lee la palabra de Dios a ser respetuosos de los puntos y de las comas que hay en los versículos de la Biblia para no equivocar el mensaje. En el verso 21, el apóstol Pedro dice las siguientes palabras: el bautismo que corresponde a esto, o sea, prácticamente que corresponde a la era cristiana, que corresponde al pacto con el Señor, dice, ahora nos salva. Es común escuchar en medio del mundo religioso moderno el día de ahora que el bautismo no salva. Debemos de tener cuidado, porque si hay un mandamiento dado por Cristo para sus discípulos, los discípulos debemos de ser obedientes al mandamiento de nuestro Señor si es que estamos verdaderamente en la fe cristiana. El texto dice aquí, el bautismo que corresponde a esto ahora ese es un pronombre en sentido plural. ¿A quiénes salva el bautismo? Pudiera preguntar yo, según el texto, capítulo 3, verso 21 de la primera carta del apóstol Pedro. A nosotros nos salva cuando lo obedecemos. Eso no contradice en nada las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces Pedro aquí está ratificando realmente que el efecto del bautismo en las personas produce la salvación. Dice, esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Por supuesto que no te va a quitar la inclinación al pecado. No va a quitar de nosotros la posibilidad de caer de nuevo en el pecado. Sin embargo, para fortalecernos en la decisión de seguir al Señor y de estar en salvación, dice la palabra de Dios, si no dice, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué es lo que detiene a un cristiano a caer en pecado? Es ese pacto que mediante el bautismo hizo con el Señor y la conciencia que ahora restringe la acción del pecado en la vida del creyente que obedece la palabra de Dios. Esa lucha siempre la vamos a tener. Pablo la describe ahí en Gálatas capítulo 5, diciendo que el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros después del bautismo, dice, se opone a la carne en nosotros para que no hagamos lo que nosotros queremos. Entonces es el freno que Dios ha dejado en nuestra vida para evitar que nosotros volvamos de nuevo a la vida de pecado. Pero ¿qué es lo que le dio poder realmente al bautismo para la salvación del hombre? ¿Qué es lo que fortalece la aspiración de una buena conciencia? Dice la palabra todavía aquí en Pedro capítulo 3 verso 21, primera carta, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice de la siguiente manera. Pablo dijo que ese poder que había levantado a Jesús de en medio de los muertos habría de levantarnos a nosotros también el día postrero. Es ese mismo poder de la resurrección el que da el perdón de los pecados y la esperanza para una vida eterna juntamente con Cristo.
Aquí tenemos un esbozo realmente de lo que la palabra de Dios habla en relación al bautismo. Pero los apóstoles no se quedaron así. Los apóstoles recomendaron el bautismo, la práctica del bautismo para la salvación de las personas. Por ejemplo, el libro de Hechos, capítulo 2, verso 36 en adelante al 38, encontramos al apóstol Pedro predicando uno de los primeros sermones. En el capítulo, verso 36 de este capítulo 2 de Hechos, el apóstol Pedro hace responsable a las personas que oyen el mensaje hasta el día de hoy. En aquel momento eran todos los judíos y prosélitos que estaban reunidos para celebrar el día de Pentecostés en Jerusalén. Dice aquí: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Este mensaje es dirigido al pueblo de Israel que se encontraba en ese día reunido, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Nosotros sabemos que literalmente los judíos no tomaron el martillo y el clavo para adherir a Jesús al madero. Sin embargo, fueron los pecados de ellos, como los pecados nuestros, los que llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Y dice que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verso 37 nos narra que al oír esto se compungieron de corazón. Esta palabra no la utilizamos en el castellano moderno, compungirnos. Esta palabra describe un sentimiento de reflexión, un sentimiento de dolor que te lleva a buscar una solución. El texto dice aquí: se compungieron de corazón, de manera que esa reflexión no fue momentánea. No fue una reflexión que hoy estoy pensando en el error que cometí y se me olvida. Esto fue hecho de corazón, nació de lo profundo del corazón. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, en mucho sentido. Porque si el corazón habla para la reflexión, lo que va a buscar cuando hable es el socorro oportuno de su alma. Pero dice la palabra todavía aquí: y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos estaban buscando la manera de solucionar, de ponerse a cuentas con Dios por el mal que habían hecho, de que sus pecados llevaran a Jesús a la cruz del Calvario. Pedro en esta ocasión pudo haberles dicho: porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro pudo haber reflexionado de esa manera. O Pedro pudo haber dicho: el bautismo no salva. O pudo haber dicho también: haga esta oración juntamente conmigo y usted va a ser salvo. Pedro pudo haber tomado muchos caminos. Sin embargo, en obediencia al mandamiento de que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, Pedro les dice a las personas, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dos cosas importantes que suceden aquí. Una, el sermón es predicado a manera de acusar, para hacer reflexión en el corazón de los que estaban escuchando la meditación del apóstol Pedro. Dos, aparece corazones que están debidamente, genuinamente arrepentidos en busca de una solución. Tres, Pedro les ofrece la solución que Cristo les había mandado a ofrecerle a las personas para ser nuevos discípulos. De manera que el bautismo aquí surge como una respuesta, como en obediencia a una respuesta al mandamiento que Cristo había dado para que los apóstoles predicasen. Entonces, pero también hemos observado algo. Número uno, observamos que de acuerdo a las palabras de Cristo en Marcos capítulo 16, verso 16, el bautismo es para salvación. Número dos, Romanos capítulo 6, versículo 4, dice que el bautismo es para andar en una vida nueva. Número 3, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde ahora a esto, dice, nos hace salvos, nos salva a nosotros. Y número 4,
Pedro lo dice en el verso 38 del capítulo 2 del libro de Hechos, diciendo que el bautismo es para perdón de los pecados y recibir la guía del Espíritu Santo. Entonces, hay razones por las cuales para Dios es necesario que todo aquel que crea en Él sea bautizado. Una cosa importante que sucede aquí en el libro de Hechos, yo no quiero pasarla por alto. Porque cuando Dios, ayer el hermano José estaba hablando acerca de las características de la iglesia verdadera, la iglesia que Cristo había venido a establecer. En el capítulo 2, verso 41, después de escuchar el sermón, dice la palabra: así que los que recibieron su palabra, recibir la palabra no es escucharla, sino obedecerla. Se obedece la palabra cuando se obedece a los mandamientos de Cristo. Si el mandamiento dice que tienes que ser bautizado, debes de ser bautizado. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, observe, como 3,000 personas. Verso 47. Alabando a Dios y recibiendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Estos salvos fueron añadidos por haber obedecido el mensaje del Evangelio de acuerdo a Hechos capítulo 2 versículo 41. Entonces, ¿hacia dónde te conduce el bautismo? Hacia la iglesia verdadera. Por eso vuelvo a hacer énfasis. Si para tu iglesia, si el pastor de tu iglesia está diciendo que el bautismo no salva, que no es necesario para la salvación, aquí tiene muchas razones escriturales, muchas razones bíblicas para ofrecer el bautismo para la salvación con un exclusivo mensaje: debes de ser añadido a la iglesia que Cristo vino a establecer. Es el mensaje para esta mañana para ustedes. Todos estamos buscando la salvación. ¿Por qué no buscarla bíblicamente hablando? ¿Por qué no obedecer el mandamiento bíblico del Señor? Si la persona que me dijo a mí es que el bautismo es mucha responsabilidad, entonces quiere decir que tú estás jugando a la iglesia en relación a la fe. Que la búsqueda de tu salvación no es tan real ni verdadera como tú dices que lo estás haciendo. Déjame tomar este espacio para decirte lo contrario. Bíblicamente hablando, el bautismo es algo que usted necesita, es algo que tú necesitas obedecer para ser salvo. Eso lo dice la palabra de Dios. Cuando te bautizas, lo haces en obediencia al mandamiento de Cristo. Cuando te bautizas, lo haces porque la Biblia enseña que todas aquellas personas que recibieron el mensaje de la palabra de Dios, al saber que sus pecados los habían llevado a la cruz del Calvario, también fueron bautizadas. Como 3,000 personas, dice la palabra. Dice, ¿cómo pudieron haber sido más todavía los que fueron bautizados? Y en aquel día el Señor los añadió a su iglesia. El mensaje es: busca al Señor, busca al Señor, busca la iglesia. Bautízate si quieres adorar al Señor en verdad, en espíritu y en verdad. Si quieres ser salvo en verdad, entonces bautízate para el perdón de los pecados, porque el Señor te va a añadir a su iglesia. Busca una iglesia de Cristo que te quede cerca de tu localidad y obedece el mensaje de la palabra del Señor. Preparado está que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Con tus manos, Dios, cámbiame. Te invitamos a que te reúnas con la familia de Dios en la Iglesia de Cristo, 14 Caliente, número 505 bis, Barrio San Francisco, 1,5 cuadras al poniente de eso el Triángulo, aquí en San Miguel. Te esperamos los domingos de 9 a 11:30 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Recuerda que Cristo es la esperanza. Déjalo entrar en tu vida. Señor, me rindo
a ti, Señor, levanto mi alma. Comunícate al programa Reflexiones al teléfono 2669-5150. Esperamos tu llamada. Cristo es la esperanza para ti. Que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Estamos en esta mañana esperando su llamada al 2669-5150. Y ya a través de las redes sociales, pues nuestros radioescuchas se están manifestando y tenemos una pregunta aquí que dice: hermano, ¿puede la gente buena y piadosa ser salva sin haberse bautizado? Nos habla nuestro hermano Vicente Dubón desde Estados Unidos, que está en sintonía del programa. Muy buenos días, Vicente. La respuesta a esta pregunta, vamos a ser salvos por obediencia al mandamiento del Señor. Muchas personas pueden ser buenas, tener un carácter de altruismo, ¿verdad? Pero eso no compra la salvación. Parece ser que la mayor parte, alguna gente está pensando de que la salvación se puede obtener de otra manera. Jesús fue claro y enfático en sus enseñanzas cuando él dijo que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces, no puede ser salva una persona solamente con sus buenas intenciones. Necesita ser obediente a los mandamientos expresados por Cristo en su palabra. Esa es la respuesta que yo puedo dar a lo que estamos hablando del bautismo. 2669-5150, 2669-5150, el teléfono aquí en cabina. Llámenos, estamos esperando por sus comentarios, por sus preguntas. Si usted tiene alguna duda acerca del mensaje de esta mañana, manifiéstela. Tenemos a nuestro hermano aquí listo y preparado para contestar todas sus preguntas. No se quede con la duda. Llámenos al 2669-5150, 2669-5150, el teléfono aquí en cabina. Hermano, otra pregunta: ¿puede una persona nada más ser salva por su fe, solo por creer, por decir, sí, yo creo en Dios, y puede ser salva de esa forma la persona? La mayor parte de personas que hablan acerca de la fe sola para salvación apoyan su argumento en el capítulo 10 del libro de Romanos, verso 13, que leíamos hoy en esta mañana, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo quiero decirles estos textos no fueron dirigidos a personas incrédulas o inconversas. Este texto fue dirigido a personas ya convertidas. La carta a los romanos no está dirigida a toda la ciudad de Roma, a todos los que estaban bajo el imperio romano. Específicamente fue escrita para la iglesia que estaba establecida en esa ciudad, en ese pueblo, en esa urbe, ¿verdad? Fueron escritas para la iglesia de Cristo que se encontraba en Roma. Vuelvo a repetir, Romanos es una carta que aparece en el Nuevo Testamento como un bosquejo organizado del uno al infinito, ¿verdad? Los temas que él toca son variados y concernientes a la vida espiritual. Ya en el capítulo 6, vuelvo a recordarles, ya él había hecho un recuerdo a los hermanos de Roma diciéndoles del compromiso que a través del bautismo ellos habían adquirido con el Señor. Entonces, el verso 10 no nada más enfatiza que cuando nosotros estamos en la verdad y podemos invocar al Señor por cualquier razón, el Señor nos va a escuchar. Tenemos que tener la confianza que el Señor nos escucha cuando verdaderamente estamos en Cristo. Y estamos en Cristo desde el momento en que somos bautizados para el perdón de los pecados. Bien, tenemos ahí el teléfono en cabina 2669-5150, 2669-5150. Puede llamarnos en esta mañana y compartir el saludo que quiera darnos, o si tiene algún comentario o pregunta la puede hacer. Estamos completamente en vivo en Radio Popular 90.9 FM aquí en la ciudad de San Miguel, emitiendo esta señal desde San Miguel para todo el mundo y para donde quiera que llegue esta señal. Un saludito para usted. Esperamos que el mensaje de la palabra de Dios nunca regresa vacío y pueda calar ahí en su corazón y pueda aprender y comprender un poco más
de su palabra. Le decía yo ayer a los radioescuchas, hermano, que muchas veces en las iglesias a las que asisten les quieran imponer las cosas. Y yo les decía de que uno por uno mismo tiene que darse cuenta de lo que la palabra de Dios dice. Tenemos una llamadita y vamos a atender la llamada. Buenos días. Buenos días, hermanos. Buenos días. Que Dios les Hola. bendiga. Buenos días, saludos ahí, hermanos. Saludos ahí a todos ahí en cabina. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Teníamos al hermano Ambrosio, creo, ahí hasta la ciudad Toledo, mandándonos saluditos. Le decía, hermano, que muchas personas se les imponen las cosas, ¿verdad? Y lo bueno es que se den cuenta por ellas mismas, ¿verdad? Y qué más que tener una Biblia para poder verificar ahí los textos bíblicos que el hermano nos ha leído en esta mañana y poder comprender por uno mismo y darse cuenta por uno mismo la verdad de la palabra de Dios. Porque a nivel religioso, pues, hay diferentes opiniones y cuestiones acerca de la salvación, hermano, porque en muchas iglesias, pues, como estábamos hablando acerca de la fe sola, y otro tipo de formas de salvación también, como dar grandes cantidades de dinero, la caridad, ¿verdad? Porque muchas personas también se equivocan, piensan que con el dinero pueden comprar la salvación, algo que no es así. Y pues hay una gran cantidad de pensamientos equivocados en cuanto a la salvación. Así que, hermano, ahí nos puede concluir un mensaje ya directo para todos los radioescuchas acerca de el bautismo y la salvación de su alma. Quisiera invitarles a todos los radioescuchas a que puedan asistir a las reuniones de la iglesia en la Actorce, ¿verdad? Ahí se predica el mensaje de la palabra de Dios con poder, el mensaje que salva. Estamos hablando no de indulgencias, no estamos hablando de favores, ¿verdad?, ante la presencia de Dios, o pedirle al Señor que nos salve. Simplemente estamos diciendo, estamos exhortando, estamos animando al pueblo aquí en San Miguel, a toda la ciudad, a que doble sus rodillas ante la presencia del Señor, ¿verdad? Y la mejor manera de comenzar esa humillación ante la presencia del Señor es aceptando que es necesario ser bautizados para el perdón de los pecados. Y queremos animarles a que se reúnan ahí en la iglesia, que escuchen el mensaje de vida eterna para su salvación. Yo creo que tenemos otra llamada. Buenos días, que Dios les bendiga. Quería saludar nada más a todos los hermanos de San Miguel la 14, estamos llamando aquí desde Estados Unidos, saludando a nuestro hermano Vicente también, que está escuchando aquí en Estados Unidos, y pues darle las gracias, hermano Larín, por estar ahí el día de hoy, con una buena plática, de mucha edificación para cada uno de nosotros, y nada más invitar también a los hermanos de San Miguel a que asistan hoy a la reunión, ahí en la 14 Calle Poniente. Amén. ¿Desde dónde nos está llamando? Estamos aquí llamando de Nashville, Tennessee, Josafat Villacorta, reportando sintonía, saludando también a Oscar Ambrosio, que llamó, muchos saludos también a la familia León, y pues siempre sintonía. Muy bien, David, que Dios te guarde ahí también a ti. bendiciones? Amén, para muchas todos gracias, nuestros hermanos. bendiciones. Todos nuestros hermanos que se reportan desde Estados Unidos, gracias por estar siempre en sintonía de este programa radial. Un saludo para David Josafat Villacorta, quien este día también está cumpliendo años, así que un caluroso saludo para David Josafat hasta allá la ciudad de Nashville, Tennessee, en Estados Unidos. Bendiciones para ti, David, esperamos que puedas pasar de lo mejor este día, aunque alejado de tu familia, pero aquí a la distancia, un saludito para ti hasta allá donde te encuentras en Estados Unidos. Un saludo para todos nuestros hermanos también aquí en San Miguel que nos están sintonizando, nuestra hermana Chávez, que siempre no se pierde ningún programa. Un saludo para usted, hermana, esperamos que también nos esté escuchando. Nuestra hermana Blanca Rosa Molina ahí en familia en casa, igual para nuestra hermana Lilian hasta la Colonia California, allá por Metrocentro. Gracias, hermana, por estar siempre en sintonía. La hermana dice, no nos perdemos ningún programa, estamos todos sábados y domingos ahí pendientes, así que un saludito para usted, para su hija y para toda su familia ahí en su hogar. Esperamos más llamadas, esperamos que usted pueda compartir con nosotros. Tenemos todavía un tiempecito ahí, 2669-5150, 2669-5150, el teléfono aquí en cabina para que usted
pueda llamarnos. 26 69 51 50. 26 69 51 50 el teléfono aquí en cabina. Llámenos, gaste ahí una corita para llamarnos, un poquito de saldo, pero puede compartir aquí con nosotros y salir al aire aquí su llamada. Sus amigos de la Iglesia de Cristo, estamos emitiendo este programa radial. La Iglesia de Cristo se reúne aquí en San Miguel, sobre la 14 calle Poniente, número 505 bis, una cuadra abajo de la gasolinera Puma, El Triángulo, aquí en la salida de la ciudad de San Miguel, donde salen ya los buses que van para San Salvador. Sobre esa cuadra, ahí se reúne la Iglesia de Cristo. Usted puede ver, ubicar el local de reuniones a mano izquierda de la cuadra y puede visitarnos sin ningún compromiso. Las puertas de la iglesia están abiertas para todo aquel que quiera venir de todo corazón, arrepentirse y ser bautizado para el perdón de sus pecados. No crea que al solo llegar le vamos a querer obligar a hacer las cosas. No, para nada. El Señor no quiere nada a la fuerza. Dios quiere voluntad. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas por nuestra propia iniciativa. Así que no piense que nosotros le vamos a pedir algo, le vamos a obligar, para nada. Usted puede llegar sin ningún compromiso, escuchar de la palabra de Dios y compartir y aprender cada vez más. El culto de reunión este día inicia a las 9 de la mañana, así que le invitamos a usted para que pueda compartirnos. Tendremos también a nuestro hermano Adrián Larín con el mensaje de la palabra de Dios. Y si usted quiere seguirse llenando de la palabra de Dios, pues visite la iglesia, ¿verdad, hermano? Adelante, estamos invitando a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a seguir una plática también que tiene que ver con este aspecto de la salvación y las palabras de Jesús, ¿verdad? Jesús fue entregado en manos de pecadores, dice la Biblia. Así que el sermón va a versar en eso. Lo estamos diciendo de antemano con el propósito de despertar en ustedes el interés de asistir en este día a las reuniones. Ya lo dijo el hermano José, no obligamos a nadie a obedecer el mensaje del Evangelio. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted lo que necesita escuchar es la palabra de verdad para identificar en su corazón la verdad y obedecerla. Esperamos que usted haya escuchado este programa y se haya quedado hasta el final. ¿Por qué? Porque el mensaje de la palabra de Dios es importante para su vida. No solo para su vida, es importante para el futuro de sus hijos también. Es importante para toda su familia. Así que esperamos que usted tome valor y busque las cosas de Dios. Busque hacer un cambio en su vida y busque la iglesia de Cristo. Estamos llegando ya al final de este programa radial, esperando que usted siempre esté en compañía de nosotros. Recuerde, el próximo sábado también estaremos de 7 a 7:30 de la mañana en esta estación de radio Popular 90.9 FM. Somos sus amigos de la Iglesia de Cristo quien estamos emitiendo este programa. José León les saluda aquí en cabina y hermano Larín, muchas gracias por habernos compartido el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga en esta mañana a todos. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Eternidad. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición para su vida. Sintonícenos todos los sábados y domingos de 7 a 7:30 de la mañana. Si tienes una pregunta, comentario o deseas recibir un curso bíblico por correspondencia gratis, escríbenos. Programa Reflexiones, apartado postal número 32 de San Miguel. Que Dios les bendiga siempre. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder.